Precioso Dios, gracias primeramente, maravilloso Dios, por poder, poderoso Dios, suplicarte, Señor, como siempre, Padre amado, la súplica, el ruego, Señor, dándote gracias primeramente por poner, Señor Jesús, Padre amado, esa palabra en tu siervo, precioso Dios, y también, Padre amado, porque tú, Señor, tienes preparado algo para nosotros. Bendice tu pueblo, precioso Jesús. Bendice tu Hijo, Señor Jesús, unge sus labios, su mente, su corazón, y permite, poderoso Dios, que fluya esa palabra, Señor Jesús. Y tú, Padre amoroso, permítenos gozarnos con tu palabra. Pedimos de tu gracia y tu bendición en tu nombre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso que eres tú. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a invitarle que, así como está de pie, abra su Biblia. Vamos a invitar que vaya al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a iniciar leyendo algunos textos que a usted y a mí, hermano, nos hace falta entender mucho de la palabra, porque la palabra de Dios, no sé si usted que lee la escritura, cuando usted toma la Biblia y lee un pasaje, Dios le permite entender algo y después que lo vuelve a leer, entiende otra cosa. Y como dice la escritura, hermano, la palabra de Dios es una fuente inagotable. Amén. Ya estamos ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el verso 1 hasta el 7 y después toma su asiento. Amén. Usted que puede. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y el verso 7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Tome su asiento, hermano, muy amable. Y vamos a mirar un poquito esta escritura. Después vamos a ir al libro de Efesios. El nombre de esa enseñanza se llama La vestimenta correcta representa autoridad. Ok, una vez más se lo voy a volver a repetir. La vestimenta correcta representa autoridad. Amén. Antes de iniciar, hermano, me gustaría compartirles. Mi mamá les manda muchos saludos a todos. Los saluda y pues ya quiere estar aquí, pero no ha podido. No se ha podido. Así es de que, en primer lugar, pues les manda saludos, les mando un abrazo y pues, me dijo que a su manera ella está pidiendo por ustedes. Amén. Pero está pidiendo. Así es de que sigamos orando, hermano, por mi familia. No sé, cuando tenga la oportunidad, se acuerde, ore por mi familia. Amén. Mira, hermano, aquí en el verso 1, el apóstol Pablo mira a Timoteo. Dice la palabra que Pablo miraba a Timoteo, a Tito, a Filemón como sus hijos, porque la palabra de Dios dice que él los engendró en el Evangelio. Entonces ellos, se puede decir que Pablo los tomaba como hijos suyos, ¿verdad? Con alta estima. Antes de seguir más para enfrente, voy a darles un pequeño testimonio, porque hoy creo yo, fíjense que no tenía yo pensado
dar este testimonio, pero aquí me acordé de este suceso que pasó y tiene que ver con la enseñanza, hermano. Tiene que ver mucho con la enseñanza. Amén, que vamos a tratar de compartir en este día. Uno de mis sobrinos, hermano, mi hermana la que viene aquí, él es militar en México. Y hace algún tiempo lo mandaron a él a hacer un trabajo, a cuidar un área, y de repente se encontró con las personas estas, con los maleantes, y pues hubo un encuentro, y ese encuentro pues no fue nada pacífico. Entonces hubo balazos, hubo muertes, y a mi sobrino una de las balas que le tocó, pues le tocó en su cabeza, pero afortunadamente, gracias a Dios, que él traía su casco. Y por la gracia de Dios, y también porque por algo, hermano, el casco de los soldados del ejército, por algo ellos traen ese casco. Entonces, gracias a Dios que él pues no tuvo que morir porque el casco fue parte de su ayuda. Entonces, si no hubiera sido el casco, estuviéramos hablando de una tragedia. Lamentablemente por las otras personas que perdieron la vida, y hubo por ahí algunos detalles que están fuera del alcance, pero sí le invito que ore por mi sobrino, se llama Osmar, y él ahorita está encarcelado desde hace como un año, y pues quieren enjuiciarlo. Entonces, pues está difícil, hermano, ser parte del gobierno en México y tener que pasar por esa situación. Así de que ahorita estamos en un proceso legal, pero yo sé que yo hablé con mi hermana y pues le dije que ponga las cosas en manos del Señor. Gracias a Dios, mi sobrino pues está con vida. Eso es lo más importante ahorita. Y le compartí que pues Dios tiene un propósito en mi familia. Entonces esto del casco ciertamente pues es parte de la vestimenta de un soldado, pero yo sé que el propósito de Dios pues está ahí en la familia, ¿verdad? Pero cuando se acuerde por ahí, hermano, ore, se llama Osmar, ore por este joven, es un jovencito de unos 21 años, yo creo, 22 años. Y está en esa situación, pero yo confío en el Señor, hermano, de que todo va a estar bien, amén, de que todo se va a arreglar. Le comparto esto, hermano, porque hablamos, compartí un poquito ahorita aquí en la escritura y habla de este punto, de una milicia donde nosotros hemos sido elegidos y hemos sido llamados a un ejército, pero no es un ejército físico, sino es un ejército hablando en términos espirituales. Pero la palabra de Dios en el libro de Efesios, hermano, habla de partes de nuestro cuerpo que son vitales y nosotros tenemos que cuidarlas. Tenemos que cuidarlas porque si el soldado, hermano, mire, si el soldado descuida una de estas partes, en este caso mi sobrino, si él se le ocurre y le estorba el casco y no se lo pone, pues estuviéramos hablando de otra situación. Entonces, nosotros como soldados de Jesucristo, hermano, también tenemos una vestimenta. Y esa vestimenta, la enseñanza se llama así, la vestimenta correcta representa autoridad. ¿Ok? ¿Autoridad en dónde, hermano? ¿Y en qué lugares? En el reino de las tinieblas. El enemigo, hermano, conoce
su vida, conoce mi vida. Él sabe cómo creo, cómo pienso, cómo me conduzco, cómo hablo, cómo le sirvo a Dios. Él sabe también si le amo a Dios. Él sabe todas estas cosas y nosotros tenemos que estar cubiertos. Entonces, vamos a leer un poquito más, vamos a ir verso por verso en el verso 1 de la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, ya aquí el apóstol Pablo, hermano, está pidiéndole a Timoteo que él se esforzara. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nosotros al venir a Cristo se requiere de un esfuerzo, de una determinación. Al venir a los pies de Cristo no nomás es venir y sentarte en esta banca o sentarme en esta banca y escuchar la palabra de Dios. Ese es parte del propósito de Dios, pero ¿dónde está el esfuerzo? Cuando yo escucho un mensaje, cuando yo escucho una palabra que proviene de parte de Dios, ¿dónde debe de estar mi esfuerzo? A esforzarme a poner por obra lo que yo escucho, ¿verdad? Porque venir y sentarte aquí y escuchar el mensaje y salir de este lugar, hermano, sin el propósito en tu corazón de poner por obra lo que tú escuchas aquí, pues eso no es esforzarte. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que él requiere de un esfuerzo de Timoteo, pero no un esfuerzo en sí mismo, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Y en el verso 2, hermano, la palabra del Señor dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, hermano, en este verso 2, a nosotros nos cae el 20 de que para nosotros poder enseñar enteramente o completamente a una persona o instruirla en el camino de Dios, nosotros tenemos que estar firmes. Porque mire, si usted le habla a una persona de que tiene que tener fe en una situación que él está pasando, para nosotros decirle a la persona que tenga fe es muy fácil decirle a la persona: tienes que tener fe. Pero la persona que está siendo instruida por usted o por mí, esa persona tiene que mirar, desde antes que yo le diga a esa persona que tiene que tener fe, esa persona tiene que haber mirado fe en mí. Que yo soy un hombre de fe. Que yo soy un hombre de fe, porque si yo no soy un hombre de fe y le transmito eso a la persona, entonces la misma persona va a decir: ¿por qué este me invita a que yo tenga fe? Siendo él mi maestro, siendo él es el que me está instruyendo, me está incitando a que yo tenga fe, pero yo lo he mirado tener problemas y lo he mirado afligido y lo he mirado desanimado. Entonces, cuando yo y usted, hermano, tenemos este tipo de carácter, de comportamiento, nosotros le estamos transmitiendo algo negativo a alguien que nosotros invitamos a la iglesia o a alguien que le estamos compartiendo la palabra. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de carácter, hermano, que va y viene como las olas del mar, entonces nosotros no estamos preparados ni somos idóneos para enseñar a otra persona. Entonces, el apóstol Pablo, él sabía a quién le estaba dejando la responsabilidad. Él ya había trabajado con Timoteo, él ya lo había instruido, él ya lo había inducido al evangelio. Al apóstol Pablo no estaba dejando el ministerio en unas manos débiles. El apóstol Pablo estaba dejando el ministerio en unas manos que él sabía que Timoteo tenía la casta, tenía el carácter y tenía, hermano, esa firmeza para él seguir el legado de su hijo espiritual. Realmente Pablo confiaba en Timoteo, pero Timoteo iba a delegar a otras personas, a entregarles ciertas responsabilidades, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado a quién le vas a dejar un cargo. Ten cuidado a quién vas a poner al frente. Ten cuidado a quién le vas a dar un ministerio. Ten cuidado de hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque
Si en nuestro hogar, hermano, tenemos hijos, en nuestra familia hay hijos, nuestros hijos son de diferentes caracteres. Miramos a unos más determinados, miramos a unos que juguetean con las cosas, miramos a unos que son más bromistas que otros, miramos a unos que toman con seriedad, hermano, las cosas de Dios, y miramos a otros que juguetean con las cosas de Dios. Entonces, usted como padre, el día que usted elija a uno de sus hijos y lo vaya a poner enfrente para que su hijo empiece a dar estudios a los demás hermanos, tiene que estar usted seguro de que su hijo, aunque no sepa, hermano, dirigirse en su momento, pero tiene que mirar esa firmeza y que su hijo no juguetee con las cosas de Dios. Entonces, Dios, hermano, está tratando de hacer lo mismo en las iglesias. Pero desafortunadamente, hermano, en las iglesias pasan cosas que no deben de pasar. A veces confían en nosotros y no respondemos a esa confianza. En veces nosotros también podemos poner a alguien en un ministerio sabiendo que la persona no nos ha dado un buen testimonio. Y muchas de las veces es el que van a poner, y muchas de las veces es la culpa del que lo va a poner. Y eso se requiere, hermano, ¿de qué? De que el apóstol Pablo le está diciendo aquí que en el verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En primer lugar, hermano, está diciendo el apóstol Pablo, hombres fieles. Y si usted, hermano, si usted y yo miramos en la extensión de la palabra qué es fidelidad, la palabra de Dios dice que Dios permanece. Entonces, cuando dice la palabra Dios permanece fiel, se está refiriendo a que Dios no se mueve, a que Dios es fiel ahorita, fiel al rato, fiel mañana, y así vengan 1000 o 2000 años más para enfrente, Dios sigue siendo fiel. Pero la palabra de Dios, hermano, dice que el hombre, usted y yo, somos infieles. Hay veces que estamos bien, hay veces que venimos con ganas de alabar a Dios, hay veces que lo alabamos, hay veces que venimos y no queremos alabarlo, y hay veces que ni siquiera venimos a la iglesia. Entonces se imagina con esa inestabilidad, hermano, nosotros, que Dios nos va a poner en un lugar para que lo representemos a Él, con esa inestabilidad que hay en nosotros. Cuando nosotros deberíamos de tomar, hermano, un poquito más de seriedad en las cosas que estamos haciendo para Dios. En cualquier ministerio que usted tenga, se trata, hermano, ¿de qué? De que usted que está ministrando, yo que estoy ministrando en algún área, no juguetemos con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sagradas. Los ministerios que han puesto en nuestras manos, hermano, no es un dulce para chupar la paleta y tirarla en el momento que ya no la queremos, abandonarla. Esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. El día, como los hijos, nuestros hijos, ahorita no alcanzan a entender muchas cosas, pero el día que tengan sus propios hijos, ellos van a entender lo que nosotros estábamos tratando de decirles, que cuando les decíamos busca a Dios con todo tu corazón. Muchos de nuestros hijos no alcanzan a entender que el juguetear con las cosas de Dios, hermano, es un peligro para sus vidas. Nosotros como padres sí entendemos, pero nuestros hijos muchas veces no alcanzan a entender. Ellos van a entender, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando Dios verdaderamente venga a sus corazones y tome posesión de sus vidas. Cuando sean padres y miren que sus hijos empiezan a tener otros conceptos diferentes a lo que Dios ha establecido, entonces se van a empezar a preocupar y van a empezar a entender. Por eso mi papá me decía cada rato que buscara a Dios con todo mi corazón. Por eso mi papá me llamaba la atención cuando yo estaba practicando una alabanza y a la vez estaba jugando. Hasta ese momento van a entender ellos
muchas cosas. Pero el plan de Dios, hermano, no es que llegue el hombre a entender a esas alturas tan tarde. El plan de Dios es que el hombre entienda cuando la palabra de Dios habla. Ese es el plan divino de Dios, amén. Entonces en el verso 3, hermano, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí ya el apóstol Pablo, hermano, está presentando a Timoteo como un soldado. Ahora, mire, hermano, un soldado, una persona que se ha determinado para servir en el ejército, no puede estar sirviendo en el ejército y estar trabajando en la construcción. ¿Sí me entiende? No puede servir en el ejército y estar trabajando en el McDonald's o en algún restaurante. O sea que cuando una persona determina servir a este país o a cualquier país, en el ejército, hermano, tiene que ser tiempo completo. 100% dedicado a su servicio. El único momento de que esa persona es libre cuando tienen sus vacaciones o que le dan la oportunidad de regresar a su casa. Pero mientras esté ahí, hermano, en ese lugar, ese soldado pertenece a alguien ahí. Y tiene que hacer exactamente lo que le están mandando ahí. Entonces el apóstol Pablo aquí, en el verso 3, le está diciendo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ya no le está diciendo siervo, ahora le está diciendo soldado de Jesús. Y la pregunta, hermano, para nosotros: ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos verdaderos soldados de Jesús? ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted y yo decimos que somos soldados de Cristo, entonces no tenemos que andar jugueteando. No tenemos, hermano, que andar en el ejército del Señor y participando allá en las costas del mundo. El Hijo de Dios, el soldado no puede hacer eso, hermano. No puede estar en el ejército y decirle allá a su comandante: déjame salir un ratito, quiero ir a un mes o 2 meses a trabajar ahí en la construcción. Te determinaste a ser soldado y allí vas a estar. A menos que te des de baja o te den de baja. Pero mientras tanto tú perteneces, o la persona pertenece al ejército de cualquier país donde él se haya inscrito. Amén. Entonces el apóstol Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo que él sufra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el ser soldado se requiere, hermano, de un esfuerzo y de un sufrimiento. De un sufrimiento. El sufrimiento muchas de las veces, hermano, es traído a nosotros por la disciplina. En el ejército hay mucha disciplina. Para las personas que entran al ejército, hay mucha disciplina para ellos. Y ellos tienen que participar de esa disciplina si quieren llegar a ser buenos soldados. Pero en el transcurso, hermano, de su enseñanza, ellos tienen o reciben una vestimenta aquí terrenal. Esa vestimenta a ellos les ayuda ¿para qué, hermano? Para protegerse. ¿Por qué? Porque ellos no están siendo entrenados, hermano, para ir a apagar fuegos allá a los montes. Ellos están siendo entrenados ¿para qué? Para cuando haya una guerra, ellos se tienen que presentar y tienen que defender al país por el cual eligieron. O a dar su vida, hermano, o a perder su vida, o a tomar la vida de otras personas. Eso es lo que está establecido en un ejército aquí terrenal. Y en la palabra del Señor, hermano, como soldados del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar conscientes de que en este caminar, hermano, en este ejército que el Señor ha levantado, va a haber penalidades que vamos a tener que sufrir. Pero un buen soldado, hermano, está dispuesto a sufrir. Un buen soldado, hermano, está dispuesto a soportar. Yo no sé hasta dónde usted ha estado, hermano, dispuesto, lo que usted ha soportado, pero
como buen soldado de Jesucristo, hermano, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces no le está diciendo Pablo a Timoteo, hermano, como un soldado cualquiera, le está diciendo como un buen soldado. Porque Pablo conocía a Timoteo, él sabía en qué manos había puesto, hermano, el ministerio. Él sabía, hermano, que Timoteo era un soldado esforzado, un soldado que estaba firme y que era un hombre de fe. Y que era una persona idónea, hermano, ¿para qué? Para enseñar la fe a otras personas. Pero ahora el apóstol Pablo le pide a Timoteo, le dice, cuando tú vayas a poner a alguien en una posición, encárgate y preocúpate de que sean hombres fieles. Y usted se pregunta, hermano, pero ¿cómo voy a saber yo que una persona es fiel? La palabra de Dios dice que por los frutos se conoce el árbol. Hay muchas cosas que hacemos nosotros aquí en este lugar, hermano. Muchos de los que estamos aquí hacemos cosas que transmiten infidelidad. Hacemos cosas que no nos permiten que el que está enfrente de esta congregación nos confíe más de lo que tenemos. Es más, es posible que lo que usted tenga o lo que yo tenga ahorita en nuestras manos y no estamos siendo responsables, es posible que nos sea quitado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se requiere de soldados que estén dispuestos ¿a qué? A sufrir penalidades. A esforzarse, dispuestos y que usted y yo, hermano, digamos, ¿sabes qué? Dios me ha llamado. Dios me está diciendo que yo soy un soldado. Ahora, nuestra guerra, hermano, nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Mi guerra no es contra aquel hermano que habló mal de mí. Mi guerra no es contra aquel hermano que me criticó. Esa no es mi guerra. Mi guerra, dice la palabra de Dios, que es contra, ¿qué? Contra espíritus. No es contra carne ni sangre, sino contra principados. Ahora la pregunta es, ¿quién empuja a alguien que habla mal de alguien? Hay alguien que te empuja. Hay alguien que usa la lengua. Hay alguien que usa los labios. Hay alguien detrás de nosotros que nos usa para criticar al pueblo de Dios, para juzgar al Hijo de Dios. Y usted no tiene que ignorar estas cosas. Eso es una guerra espiritual que nosotros estamos viviendo. Si usted y yo, hermano, no nos preparamos y no nos vestimos con la vestimenta correcta, no tenemos autoridad. No representamos ninguna autoridad delante de qué, hermano, del reino de las tinieblas. Caminamos sin autoridad y Dios no quiere que el Hijo de Él o el Hijo de Dios camine sin autoridad. Él nos quiere vestir de esta vestimenta para que usted y yo caminemos con autoridad. Amén. Y en el verso 4 dice, hermano, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermano, mire lo que está diciendo el Señor. Ningún soldado que Él tomó se debe de enredar en las cosas de la vida. ¿Cuáles son las cosas de la vida? Las cosas del mundo, las cosas del pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este lugar, hermano, aquí en esta iglesia, ninguno de nosotros, ni el pastor, lo tomó a usted por soldado. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el que lo tomó a usted por soldado y el que me tomó a mí por soldado se llama Jesús. Ahora, depende, hermano, cómo usted quiera agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que ha confiado en usted. Aquel, hermano, que lo llamó y le ha dado esa oportunidad de que usted y yo seamos soldados, hermano,
fieles delante de Dios. Él nos está dando esa oportunidad, pero muchas de las veces, hermano, usted y yo la desaprovechamos. Muchas de las veces usted y yo, hermano, no tomamos en serio ese llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Y jugueteamos con el llamado. Y no es nada bueno, hermano, ni nada agradable delante de los ojos de Dios. Porque imagínense, hermano, ahí en el ejército, imagínense que alguien entra y anda jugueteando. Le dicen que la llegada al entrenamiento es a las 4 o 5 de la mañana, ya llega a las 8. Pues el comandante ahí, hermano, del pelotón ese, lo que va a hacer, lo va a dar de baja, lo va a expulsar. Porque a través de ese soldado, toda la disciplina que tiene allá con nosotros se le va a caer. Por uno. Y es verdad, hermano, mire, por alguno que ha pecado aquí en este lugar, hay muchos desanimados por alguien que pecó. Por alguien que falló, por alguien que pecó, se desanimaron muchos. Pero gracias a Dios porque usted está aquí. A lo mejor no muy animado, pero gracias a Dios porque usted está aquí. Amén. Porque estamos, hermano, luchando, porque estamos peleando una guerra. Una guerra espiritual, hermano, que Dios ya de antemano nos dijo que la íbamos a pelear. Pero tenemos que ser, hermano, soldados, buenos soldados, para pelear esa guerra. Amén. Y en el verso 5, hermano, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta palabra, hermano, legítimamente, a nosotros nos encierra en una parte donde usted y yo tenemos que entender, hermano, que cada pensamiento que usted tiene en su mente, que cada palabra que sale de su boca, que cada conversación que usted tiene con alguien, Dios está mirando. Dios le está escuchando. Y si usted, hermano, y yo no obramos legítimamente, nosotros estamos obrando mal. Estamos obrando de una manera incorrecta. Y Dios está mirando. Ahora, pregúntese esta parte, hermano. ¿Por qué muchas personas en su vida espiritual nunca crecen? ¿Por qué muchas personas en su vida espiritual nunca hay un desarrollo como Dios quiere que haya? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en muchas vidas de los hijos de Dios hay crítica, hay chismes, hay juicios, y todo eso, hermano, no te va a dejar crecer. Todo eso no te va a dejar desarrollarte en tu vida espiritual. Entonces, la palabra de Dios, hermano, tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y que cuando usted habla, hermano, mal de alguien, usted no está hablando mal directamente de la persona, sino que usted está atacando al cuerpo de Cristo. Y esas son las partes que nosotros tenemos que entender, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a nosotros, puede venir a nosotros y nos sienta, nos prueba. Y muchas veces llegamos a caer. Llegamos a caer en la crítica, llegamos a caer en el juego del juicio. Y el enemigo toma ventaja de todas estas cosas. Él toma ventaja y nos empieza, hermano, ¿a qué? A contaminar. Nos empieza a perjudicar nuestra vida espiritual. Hermano, escuche esto. Un chismoso, hablando en las cosas de Dios, un chismoso nunca, escuche esto, nunca lo vas a mirar crecer. Una gente chismosa nunca la vas a mirar crecer. Una gente que habla mal de su hermano nunca la vas a mirar desarrollar en su vida espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros no podemos quebrantar lo que Dios ha establecido. Por eso es que hay muchas vidas en esta condición, hermano, porque nosotros nos prestamos para con el adversario. Y no entendemos, hermano, que nuestra lucha no es con ninguno de los que estamos aquí. Nuestra lucha, hermano, es contra nuestro adversario, el diablo.
Y si usted mira que alguien está usando, usted mira que el enemigo está usando a alguno de sus hermanos, usted no tiene que tener, hermano, un rencor o tiene que tomar algo personal con su hermano. Usted como buen soldado tiene que saber de dónde vienen esos dardos. ¿Quién está alimentando esa mente y ese corazón? Y si usted es un buen soldado de Jesucristo, lo que usted va a hacer, va a pelear la batalla. A lo mejor su hermano no sabe ni dónde dejó el fusil. Pero si usted es un buen soldado de Jesucristo, usted está bien puesto, usted está bien cubierto. Usted está dispuesto, hermano, a orar y a decirle, Señor, ayúdame, hermano. Ayúdalo, perdónalo. Y usted va a seguir adelante. Usted va a seguir adelante y a lo mejor algunos se van a quedar atrás, pero eso no es culpa de usted. ¿Ok? Eso no es culpa de usted, no es culpa mía. Entonces, en el verso 5, hermano, dice la palabra que el que lucha como atleta debe de luchar, o no es coronado, sino lucha legítimamente. No debe de haber trampas en esto. En el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y en el verso 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora lo voy a invitar que vaya al libro de Efesios capítulo 1 y vamos a leer el verso 13. Efesios capítulo 1 verso 13. ¿Ya lo tiene? ¿Ven? Mire lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, este privilegio, hermano, que usted y yo tenemos de haber sido sellados con el Espíritu Santo, debemos de nosotros de considerarnos privilegiados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el tiempo pasado eran elegidos, eran personas que solamente Dios elegía, profetas o reyes que Dios depositaba su Espíritu Santo. Ahora, hermano, en este tiempo, el Señor, hermano, quiere depositar su Espíritu Santo, no nomás en una persona, no nomás en las mujeres o en los hombres o en los jóvenes. Él quiere depositar su Espíritu Santo en todo aquel, hermano, que le ama, en todo aquel que desea serle fiel al Señor, en todo su pueblo. Ese es un privilegio, hermano, que antes no tenía el pueblo, que ahora usted y yo lo tenemos. Pero mire, fuimos sellados con el Espíritu Santo y lo que hacemos, en vez de alimentar, en vez de hacer que el Espíritu Santo, hermano, se mantenga en fuego, pues nosotros lo entristecemos. Nosotros lo contristamos al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor, hermano, dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. O sea, lo que está diciendo el Señor, hermano, no peques contra Dios. Porque cuando usted y yo pecamos contra Dios, hermano, contristamos al Espíritu Santo. O sea, entristecemos a Dios. Y cuando el hombre peca y peca y peca, contrista al Espíritu Santo, ¿y qué se va de nosotros? Se va algo de nosotros. El libro de los Salmos, capítulo 51, ahí lo dice el rey David. Él poseía el Espíritu Santo, porque él le dijo al Señor, le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero se había ido algo de David, hermano. Algo ya no estaba en David, que era una parte importante para que David pudiera mirar la gloria de Dios en su plenitud. ¿Y sabe qué era, hermano? El gozo. Eso es lo que usted y yo, hermano, tenemos que entender, que en la guerra que nosotros tenemos, en la guerra espiritual que nosotros tenemos, lo que el enemigo quiere quitar primero de usted y de mí es el gozo. Y quiero decirle, hermano, que en algunos lo ha logrado.
Lamentablemente en algunas personas lo han logrado. Pero esta palabra, hermano, a usted y a mí, el Señor nos la está trayendo para que usted sepa con quién está peleando y que mire, hermano, de qué manera el enemigo pelea y cuáles son las peleas que Él nos presenta a nosotros y qué es lo que Él quiere apagar de usted y de mí. Puede poseer el Espíritu Santo de Dios y estar el Espíritu Santo en usted, pero el gozo de David, hermano, se había ido. Él nos hace saber en el Salmo 51, pero el gozo ya no estaba en David. Ya David no se gozaba. ¿Sabe por qué? Porque había contristado el Espíritu Santo. Y ese gozo se va, por eso David, hermano, pues ya no era el mismo. Él sabía, hermano, que alababa a Dios, pero ya no hacía con la libertad que lo hacía antes. A lo mejor ya no brincaba igual, hermano, a lo mejor ya no alzaba las manos igual, a lo mejor ya no danzaba igual. Tenía el Espíritu Santo en él, pero el gozo se había ido. Y la razón, hermano, por la que el gozo se había ido de David, era porque él pecó contra Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que analizar. Si usted antes le servía a Dios con gozo y ahora no le sirve a Dios con gozo, pregúntese por qué el gozo se ha ido. El plan de salvación puede estar con usted y conmigo aún todavía, pero el gozo que usted tenía antes para alabar a Dios, para servirle a Dios y para gozarse en las alabanzas, ahora a lo mejor ya no está. Yo no sé qué es lo que usted ha pasado, si ese gozo se ha apagado. Pero el gozo, hermano, no se apaga por apagarse. Algo hace el hombre que se apaga ese gozo. Y solamente el pecado, hermano, puede hacer eso. Así es de que yo creo, hermano, que Dios yo creo fielmente que Dios sigue siendo fiel y bueno. Y que cada día, hermano, el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Para qué, hermano? Para que usted y yo nos levantemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, usted está aquí. Usted depende de Dios. Pero hay mucha gente a su alrededor que depende de usted. Depende de su oración. Podemos tener hermanos, hijos, padres. Y si usted se cae, hermano, si usted desmaya, si usted se aleja, se va a perder el propósito. Y eso es lo que Dios, hermanos, está hablando a nuestro corazón hoy en este día. Porque ciertamente, hermano, está pasando algo en el mundo, no nomás en este lugar, hermano, en el mundo entero. Se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24. Las iglesias se están enfriando, hermano. El pueblo de Dios se está enfriando a causa de la maldad, a causa del pecado. El gozo se está yendo. Pero recuerde esto, hermano, hay personas detrás de usted que necesitan su oración. Y si usted, hermano, se deja apagar, si usted deja que el enemigo apague esa llama que Dios quiere encender en su vida, que quiere que tengamos encendida, depende de nuestra familia, hermano. Mi padre depende de mi oración. Mi madre depende de mi oración. Mis hermanas dependen de mi oración. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos los días mi oración está a favor de ellos. En las noches, en las mañanas, y cuando tengan la oportunidad, en la mitad del día. Pero siempre están en mi oración. Siempre está, hermano, que el Señor haga misericordia de mi familia. Pero si yo desmayo, hermano, si yo me apago, si yo me desanimo, si yo pierdo esta guerra que tengo contra el adversario, ¿qué va a ser de mi padre? ¿Qué va a ser de mi madre, de mis hermanos, de mi familia? Hay mucho que perder, hermano. Por eso hoy en este día, hermano, le incitamos a que no se desanime. A que sigamos adelante, hermano. Es una guerra que no ha sido fácil. Y que se puede decir, hermano, que en este tiempo
En este momento, hermano, nos está presentando nuestro adversario una guerra más feroz. Porque el tiempo de él se está acercando y él va a utilizar todos los medios, hermano, que él tenga a su alcance para enfriarlo a usted y para enfriarme a mí. Para sacarnos del camino. Para matarnos espiritualmente. Pero usted tiene que saber, hermano, quién pelea por usted. Usted y yo tenemos que saber quién pelea por nosotros. Pero también, hermano, tenemos que saber que para que Dios pelee nuestras batallas, Dios requiere de algo muy importante, esencial, indispensable. Y se llama fidelidad. Si nosotros somos fieles al Señor, hermano, por muy recia que se ponga la batalla, Dios nos va a dar la victoria. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, hermano, ¿qué le espera? Solamente, hermano, se va a convertir en un perdedor, porque lejos de Dios y en manos del enemigo el hombre está perdido. Es presa fácil para el adversario, hermano. Lejos de Cristo, por eso dice el Señor, hermano, en el libro de Juan, separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar pegados, hermano, a la vida, que es Cristo. Amén. Ahí nomás en el libro de Efesios, hermano, vaya ahora al capítulo 6. Ya vamos a terminar. Amén. No vamos a terminar toda la enseñanza, pero el tiempo. Amén. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y mire lo que dice, hermano. Y en el poder de su fuerza. Qué palabra, hermano, tan importante que usted y yo la entendamos y la guardemos en nuestro corazón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora la pregunta, hermano, nosotros sabemos que el Dios que le estamos sirviendo es poderoso. Es más, la palabra de Dios, hermano, dice que es todopoderoso. Pero ¿cómo usted y yo, hermano, adquirimos ese poder? ¿Cómo adquirimos de parte de Dios esa fuerza para pelear las batallas que tenemos contra nuestro adversario, el diablo? ¿Cómo podemos adquirir esa fuerza, hermano, en el Señor si usted y yo no oramos? Si usted y yo no escudriñamos la palabra de Dios. Si usted y yo no caminamos a la voluntad de Dios. Si usted y yo tenemos en segundo lugar a Dios. ¿Cómo vamos a estar, hermano, delante de un adversario que anda como león rugiente, buscando a quien devorar? Y si usted alcanza a entender esto, hermano, esto que estamos hablando, el estar separado de esas cosas, de la oración, de la lectura, del ayuno y de la comunión unos con los otros, estamos débiles. Estamos débiles delante de nuestro adversario, el diablo. Y si no hemos caído, hermano, en su totalidad, es porque Dios en su misericordia nos ha guardado. Porque Dios en su misericordia, hermano, nos ha mantenido. Y Él sabe que usted y yo, hermano, podemos ser buenos soldados de Jesucristo. Él sabe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no vamos a pelear con nuestras propias fuerzas, sino que vamos a pelear con las fuerzas de nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, hermano, en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí viene, hermano, aquí viene la parte del tema. La vestimenta correcta representa autoridad. Y mire lo que dice el verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Mire, en esta armadura, hermano, en esta armadura o de esta vestimenta que va a hablar la palabra de Dios aquí para abajo, hay muchas cosas, hermano, que usted y yo tenemos que tener que vienen de parte de Dios. Pero si usted es selectivo
como lo somos muchas de las veces para la comida, que a mí no me gusta la cebolla, que a mí no me gusta el tomate, y no me gusta el tomate, pero como, ¿cómo? Salsa. Sí, hay muchos así, ¿no? No les gusta el tomate, pero comen salsa de tomate. Entonces, muchas de las veces, hermano, somos selectivos también en las cosas de Dios. Nos agradan ciertas cosas, decimos, esto me agrada a Dios, pero ya cuando llega Dios y toca puntos vitales donde Dios no te está pidiendo, hermano, Dios no te está pidiendo si tú quieres cambiar. Dios te está diciendo que si no cambias, no hay respuesta de Él. Y no te está obligando, te está invitando. Es tu decisión. Y en ese proceso, hermano, de cambio, nosotros somos selectivos. Somos muy selectivos donde nosotros elegimos. Y venimos a los servicios, nos gusta alabar a Dios. Hay personas que les gusta la palabra de Dios, pero no les gusta la alabanza. Hay personas que les gusta la alabanza, pero no les gusta la palabra de Dios. Hay personas que les gusta sentarse aquí y escuchar un mensaje, pero no les gusta leer la Biblia en su casa. Y hay personas que vienen, escuchan aquí la Biblia, la palabra de Dios, pero en su casa no oran ni leen la Biblia y no hacen nada. Entonces, hermano, la iglesia, el pueblo de Dios está haciendo un Dios a su manera. Y le quiero decir, hermano, que eso es muy peligroso para nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nadie puede llegarse a Dios de esa manera. Dice la palabra que tenemos que creer como dice la Escritura. No hay de que yo pienso, yo creo. Algunos elegimos, hermano, en el camino de Dios ciertas cosas. Yo sé que usted aquí está y usted es selectivo en algunas áreas. Yo puedo ser selectivo en otras áreas. Pero Dios no nos llamó, hermano, para seleccionar las cosas que a nosotros nos agradan. No nos llamó, hermanos, a un camino donde nosotros tenemos que ser soldados de Cristo. Y imagínense el soldado que va a salir a la guerra, hermano, dice, pues sí, ponme las botas, ponme el traje, pero aquí dejo el arma. No lo van a dejar salir. Tiene que salir completo. Y si sale incompleto, hermano, va arriesgando su vida. Si usted y yo no alcanzamos a entender, hermano, que nuestra vestimenta, o sea, la vestimenta de la cual Dios nos quiere vestir, tiene que estar completa. Porque si usted se cuida el corazón, pero descuida el yelmo, o sea, si se cuida el corazón, pero descuida su mente, el casco, puede cuidar el casco, puede cuidar, pero tiene que ceñirse también. Es una vestimenta que mantiene al cristiano en alerta. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que usted no vaya a pensar que por ahí algún hermano habló mal de usted y hasta le vaya a andar diciendo que él es el diablo. Porque muchas de las veces así es, hermano. Hay hermanos que le dicen a hermanos, te reprendo, Satanás. Hay esposas que le dicen a sus esposos o esposos a sus esposas. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra la gente, no es contra el ser humano, es alguien con el cual nosotros peleamos. Amén. Entonces, las acechanzas, hermanos, son del diablo. Y en el verso 12, hermano, dice, porque no tenemos lucha contra sangre
ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hasta ahí nada más la vamos a dejar porque viene lo bueno para la otra enseñanza. El verso 13 para abajo, hermano, ahí habla de toda la vestimenta que usted y yo tenemos que tener. ¿Y para qué le sirve? Y la palabra de Dios, hermano, nos va a explicar para qué nos sirve el casco, la coraza, el cinto, las sandalias. Y hoy usted tenemos que andar. Esa es la vestimenta de un soldado de Cristo. Y no tenemos que ponernos las cosas que a nosotros nos gustan. No, nos ponemos todo y somos soldados de Cristo. ¿O no? ¿O no es soldado de Cristo? ¿O no soy soldado de Cristo? Amén. Póngase de pie, hermano. Mire, me debe 5 minutos. Amén. Dios le bendiga. Póngase de pie, hermano, y vamos a... Esta enseñanza la vamos a terminar después en otra ocasión. Amén. Pero recuerde, hermano, váyase con esto en su corazón. Usted y yo, hermano, somos soldados que el Señor llamó. Amén. Así es de que piensen en esto, mediten en esto, hermano.